Damos la bienvenida al contador público, ¿tienes algún otro título? Roberto Castañeda, conocido ya de hace muchos años, el terrible. Entonces, contador público y máster en impuestos, sí. Y conoce bien el tema. Y el otro me lo encontré ahí en el SAT, precisamente. Sí, una agradable coincidencia, sí. Y me decías que ya se aprobó la reforma fiscal en la que incluye algunos asuntos relacionados con las outsourcing. De hecho, es decir, hay una reforma artículos. Fiscal que se está, o una nueva miscelánea, ¿cómo es? Sí. Todos los años, los dos son correctos, sus comentarios. Cada año hay una reforma fiscal. ¿En qué años no hubo reforma fiscal? En la época del panismo, más o menos. Pero con el PRI, todos los años reformas fiscales y este caso no fue la excepción. Se cocina, manda diputados, recibe senadores aprueban y se envía a su publicación. Ya quedó, ya es palabra ya pasó por todos los filtros y ya nomás falta para que se publique. Así es, no es una reforma extensa, no es abrumadora como una modificación de muchos artículos, ¿no? Como la que hubo en el 2014, que sí nos puso una barrida cuando él iba aquí. Es correcto, es decir, ahí se modificó nada más un artículo. Yo me refiero a abrumadora es cuando modifican muchos artículos de la ley, como como en 1997, la reforma del impuesto al activo en 2009, una serie de reformas fuertes, cuando decían la ganancia inflacionaria todo en el eso, 87. Todo eso así, que nos está haciendo remembranza aquí el contador, es remembranzas de las suyas, porque nosotros no nos acordamos de nada más que del 16% del IVA. Pues aquí como mi amigo en el béisbol, yo no sé nada de béisbol. Pero venga, a ver, ¿y qué cosas importantes se reformaron en esta ocasión? Mira, en opinión así coloquial, tenemos poco tiempo, vamos a tratar de comentarlo. La autoridad, con estas pequeñas reformas a la ley de ISR en su artículo 17, 27 en lo que es ISR y quinto en la ley del IVA, le pone dientitos a la autoridad para iniciar a revisar empresas. Le pone dientitos a la ley. Pero, no obstante eso, están ahorita inundando todos los correos de todos los contribuyentes y además en las noticias de que la Secretaría de Hacienda en su página considera como actividad vulnerable la outsourcing. Hizo una pregunta aquí al principio Figueredo, ¿qué es outsourcing? Si uno se va a la traducción textual, subcontratación, externalización o tercerización. Esa es la definición de la traducción en inglés. Es decir, yo tengo una empresa, ¿sí?, y no quiero cargar con, entre comillas, los costos que implica el tener contratadas agentes directamente en mi empresa. Entonces voy y contrato a una empresa que me da servicios de mantenimiento, de seguridad, de lo que sea, ¿no? Y eso está mal visto por la autoridad. Tienes que tener, por decir algo, los guardias que sean empleados de la empresa que lo está contratando en lugar de contratar a la empresa que te da. Bueno, es muy interesante este punto, es medular lo que estás diciendo. O sea, recuerden, el 1 de agosto del 2016 se emitió un boletín donde hablaba de una contradicción de tesis entre dos cuerpos colegiados, ¿no? Pero en breve, derivado de una devolución de IVA, fíjate, todo esto lo detona una devolución de IVA. La autoridad dice, no te voy a devolver IVA. ¿Por qué? Porque subcontrataste. Y se va y se defiende. Jalisco resuelve y dice, en base a la liga que yo hago con la Ley Federal del Trabajo, no te devuelvo. Y magistrados de Puebla dicen, hey, hay una contradicción. La ley fiscal es estricta, de manera puntual. Solo lo que tiene que ver con materia fiscal se ve y se resuelve con lo que digan las leyes en materia fiscal. No me debo de remitir a la Ley Federal del Trabajo. Hace un mes, esto fue en agosto, hace 30 días, dijeron se desecha. Cada situación es independiente. Y nos contestan metiendo esta reforma en la ley de ISR e IVA. Esa controversia en esas dos
esa controversia entre estos dos órganos colegiados, dicen, yo no me espero a que lo resuelvan, lo desechamos y lo publicamos. Lo resuelvo con una reforma. ¿Y qué es lo que dicen en la ley de ISR-IVA? En la ley de ISR-IVA dicen, oigan, si ustedes subcontratan, para que sea deducible su ISR y para que sea deducible su IVA, tienen que cumplir con ciertos requisitos formales. Que me informen ustedes, empresas que contratan con una con un outsourcing, el timbrado de la nómina, los pagos del IMSS, acuse de recibo, las declaraciones, bla, bla, bla. Si cumplen con eso, están bien. Todos nos quedamos tranquilos, pues voy a cumplir y continúo. El tema es que la ley de ISR y de IVA dice, al inicio, para cumplir con esto, dicen, tratándose de subcontratación, cumplirán con esto. Entonces, nos tenemos que detener ahí para decir, ¿es realmente una subcontratación o no? Y entonces resulta que sí nos están remitiendo, hacen una liga en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 14, dice cuándo se considera un régimen de subcontratación. Y si no caemos en estos tres supuestos, entonces es subordinación. Es la diferencia que es subordinación. Y cuando es subordinación es como si estuvieran contratados. Como si estuvieran, en término coloquial, discúlpenme en la radio, como si estuvieran en tu panza los trabajadores, no con un tercero. ¿Y cuáles son esas tres condiciones? Son que no podrá abarcar la total. Dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante. O sea, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Si no caes en alguna de estos tres, van a llegar con esos dientitos y van a decir, como ya me permite la ley de ISR irme a leer el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, y yo puedo decirte que es subordinación. Que me está simulando un acto que no es. No habla la ley de simulación. No, pero sí lo es, al final de cuentas, no es una subordinación. Si a mí llegan con los dientitos esos de leche que dices, son de leche porque acaban de nacer y me quieren morder, ¿no? Sí. Y yo estoy en una empresa que hace estas subcontrataciones o como se llame, tengo que ir con un dentista para que me proteja de que no lo consideren subordinación. Sí. ¿Y ese dentista quién es? ¿Un abogado, un contador? Bueno, los que se dedican a la defensa fiscal, claro. Los que se dedican a la defensa fiscal. Y al final... Para que estos le demuestren al fisco, al SAT o a quien traiga los dientes, si estás cumpliendo con todas estas cosas. Es correcto, es correcto. Pónganse abusados, todos los que están haciendo subcontratación, pónganse abusados, chequen en qué situación están y asesórense. Hay posibilidad de que te hagan retroactivo si tú estás con alguna empresa de outsourcing que no está cumpliendo con estas cosas. Muy buena pregunta, Figueredo. Me sorprende, Figueredo. ¿No? Fíjate que el tema es que... Sí, claro, digo, es que es muy, muy buena la pregunta. Si se publica la ley en este momento, estos requisitos son a partir de este momento. Sí, pero la realidad es que la autoridad, en base a criterios también que se han dado a conocer a través de la Corte, está pidiendo una serie de requisitos y documentos para materializar actos. Es decir, a raíz, porque, bueno, tengo que decirlo, ha habido abusos en un término que usa el SAT de EFOS y EDOS, empresas facturadoras. En ese tema, justos pagan por pecadores, porque un outsourcing es, oye, yo manejo mi personal, quiero tranquilidad en mi empresa, etcétera.
Pero hay otros que no tienen, que nada más factura. Y entonces dicen, yo ya no te creo que tus servicios que contratas son reales. Entonces, todos los servicios van a ser no deducibles a menos que me demuestre lo contrario. ¿Cómo voy a probar que un servicio fue real y realmente fue prestado? Pues mostrando una serie de documentales, de informes, y eso ya está ocurriendo, y no se esperaron a la reforma. No, eso ya está ocurriendo, pero y son una cantidad impresionante de información que se está pidiendo. Pero me perdí en la respuesta de Figaredo. Lo que quiero decir es que la reforma a la Ley Federal del Trabajo inició, creo en 2012, abogado, 2012. Esta reforma se dio y nadie la aplicó. Entonces, la retroactividad, la Ley Federal del Trabajo es un tema muy interesante que se va a hacer valer en su momento. Podrían meternos como que retroactividad a ese Ahí año. Se va a poner muy bonito, y 2017 va a ser muy pleitoso. ¿Algún comentario? Pues que hay que esperar a ver cuánto duran estos dientes. Como bien ustedes los describieron como dientes de leche, cada año hay reformas. Estamos ya 2 años de un cambio de gobierno y pues vamos a ver cuánto dura y si funciona, porque si no, luego viene otro color, modifica este tema y le quita los dientes y le pone los cuchillos. ¿Hay de qué preocuparse? Sí. ¿Hay que alarmarse? ¿Hay de qué panicarse? No, hay que ocuparse. Y un tema en el que hay que también, es mi deber decirles que deben de leer, es la ley sobre lavado de dinero, donde dicen que para el Hacienda ya se considera actividad vulnerable el outsourcing, porque es la administración de recursos. Así dice, considero yo que en la administración de recursos, en el artículo 17, en su fracción 11, ahí caen los outsourcing. Entonces, ponle dientes, pleito, ganamos, pero la ley de lavado hay que tener cuidadito. Ajá. Fíjate que ahorita que decía hay que leer, yo luego empecé las novelas que estaba yo leyendo, porque esto de leer la ley fiscal y estas cosas, se te antojan otras cosas, otras lecturas. No seduce mucho. Sí. Pero bueno, pero a ver, uno de los temas era, ¿y qué noticias buenas? Digo, hay buenas noticias. Sí, claro, no me digas. Hay un... ¿Baja la tasa del IVA? No. No tan buenas. Tienes 2 minutos para las buenas noticias. Sí, hay un juicio de fondo nuevo que se llama de resolución exclusiva de fondo. Este tema es para agilizar los trámites, y es híbrido. O sea, ya no es con papelito como las demandas, ya es electrónico. Por fuerza tiene que haber un perito, tiene que haber agravios, un perito, audiencia pública, desahogo de pericial, cuestionarios, y en ese momento se dicta la sentencia. El peligro de esto es renunciar a los vicios de forma. Tienes que renunciar porque nomás me voy a atacar el fondo. Si en el fondo, a la hora de estar en ese proceso, mi perito se pone nervioso, bye, perdiste. Entonces hay que evaluarlo. Bueno, y luego ya digamos, en Cancún y la Riviera Maya están preocupados porque también SAT ya está cerrando el impuesto sobre el hospedaje. Sí, claro. También hay por ahí artículos que el SAT está encima. Muy interesante. Es que también en Quintana Roo ahí hicieron muchas cosas. Sí, bueno, aquí ha servido para muchas cosas buenas. Pero allá hay problemas. Bueno, ya lo platicaremos, nos vamos. Gracias a Roberto Castañeda, tu teléfono. 624-14-16473, 14-347-12, en Marinasol. Cualquier cosa a sus órdenes.